Veo que todavía faltan varios compañeritos. Como yo creo bien saben todos, ahorita nos vamos a estar juntando el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 está a cargo del doctor Alberto Hernández Cepeda y el grupo 2 a mi cargo. Bueno, por alguna situación especial, voy a estar apoyando ahorita al doctor con la parte de la clase. Sobre la evaluación no se preocupen, ese punto se va a tocar de manera individual en cada grupo. Ahorita de hecho nos vamos a enfocar con la pura clase. Vamos a esperar un poquitito a que lleguen más compañeros. ¿Saben si alguien está todavía en examen o algún detalle en particular? ¿Ya acabaron todos? Se trabó un poquito por ahí el audio, disculpen. No alcancé a escuchar. Nadie tiene problemas ahí con el examen o algo así, ¿verdad? No, Me doctor. parece que ya no, doctor. Ok. ¿Ahorita alguien que les haya notificado algún problema de conexión o algo por el estilo? ¿Algún compañero que tenga algún detalle para ingresar? No, ¿verdad? No, doctor. No. Ok, excelente, muchas gracias. Pues bueno, en lo que van llegando más compañeros, yo creo que voy a dejarles un pase de asistencia para registrar tanto al grupo 1 como al 2 para ver cómo estuvo ahorita la asistencia. Ya saben, siempre les dejo una pequeña aquí encuesta que les va a aparecer durante media hora aproximadamente. Es súper sencillo, nada más tienen que colocar la opción de presente y nada más. Aquí lo principal es que hayan ingresado con su nombre de usuario correspondiente de la cuenta de Microsoft, o pues si entraron por medio de algún navegador, pues que sea su nombre completo. Pero de todas maneras no se preocupen, generalmente no tengo problema para identificarlo. Entonces les preparo en un segundito su encuesta para el pase de asistencia. Permítanme un segundo. Voy a estar observando cómo se comporta aquí la videollamada, porque pues sí vamos a hacer bastantes en esta clase. Ya saben que se supone que tenemos cierto límite en algunas plataformas para algunos usuarios. Entonces, si vemos que hay alguna anomalía en el comportamiento de la videollamada, yo les informo y nos cambiamos rápido, yo creo que a la plataforma de Teams para que pues sigamos con la clase, ¿vale? No va a ser ningún problema. De hecho, generalmente he tenido también grupos grandes por aquí en Skype y no me ha dado tanto problema, pero cualquier cosa les aviso para que si de repente hay alguna interrupción, puede ser por esta situación del número de alumnos. ¿Va que vale? Sí, doctor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, preparo en un segundo su encuesta y la van contestando, ¿vale? Permítanme tantito. Doctor, perdón que lo moleste. Tengo una pregunta. ¿Cree que podríamos grabar la clase? Como las veces pasadas. Sí, claro que sí. Sí, no se preocupen. Ya saben que cuando estoy aquí presentando todo lo que sea diapositivas, ahorita también un programita por ahí de anatomía, se puede grabar aquí con Skype, y lo bueno es que hasta queda durante 30 días guardado todo con el enlace que les pasé. Ahí pueden estar revisando la clase. ¿Para qué vale? Muchas gracias, doctor. Sí, de nada, no se preocupen, ya saben. Ay, que están picando. Ay, muchas gracias. Pues sí, voy, nada más estoy esperando a que...
El apago, no escucho. Muy bien, buenos días a los que van llegando. Veo que ahorita varios compañeritos están ingresando a la llamada y van saliendo. No sé si tengan algún problema de conexión por ahí o si están notando que en general aquí la videollamada está generando algún conflicto. ¿Nadie les ha notificado algo o en particular que estén notando algún detalle? Doctor, mi compañera Paola sí me dijo que ella sí está teniendo problemas con Skype. Ok, También el compañero Marco y la compañera Carla dicen que no tienen, creo que internet, están con datos. ok. Sí. Aquí estoy viendo también los comentarios sobre Leilani y otros compañeritos, no se preocupen. Bueno, si en general ahorita no está siendo dependiente de la plataforma de Skype el problema, pues vamos a intentar estar en la clase y si me notifican mi plataforma, no se preocupen, ¿vale? si es pues alguna cuestión de internet personal, no se preocupen por la asistencia o cualquier detalle, ya saben, aquí queda la clase guardada, ¿vale? Incluso si tardan una media hora, no sé, por así decirlo, para ingresar, el cachito de clase, yo aquí estar viendo cada situación en particular, pero no se preocupen realmente. Ahorita, pues bueno, si están notando que algún compañero tiene alguna situación complicada y veo que los están sacando de la presentación, pues bueno, hay que tener un poquito de paciencia, por favor. Bueno. Doctor, Mándeme, sí, adelante. mi compañera Quetzali no va a poder asistir hoy porque está en brigada de vacunación. Ok. ¿Me podrías apoyar colocando su nombre de tu compañera, su nombre completo aquí en el chat para tomarlo en consideración, por favor? Ajá. Sí, ¿Es del grupo 1 o del grupo 2? Del grupo 1. Ok, perfecto. De todas maneras, anótame por favor su nombre y ya con eso yo la tengo registrada para que no se preocupe. Y dile que la clase aquí va a quedar guardada, ¿vale? Sí, doctor, gracias. No, de nada. Pues bien, entonces vamos a intentar comenzar la clase. Yo creo que ahorita ya no está dando tanto problema la llamada. Ya veo que están ingresando un poquito mejor.
Si no, cualquier cosa me detienen y vemos qué hacemos, ¿vale? Bueno, entonces paso a la presentación, permítanme un segundito y comenzamos. Muy bien, ¿sí alcanzan a ver todos la presentación en este momento? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se ve. Ok, excelente, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos nuevamente a esta materia de anatomía del sistema respiratorio. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues para esta ocasión vamos a llevar este curso que, bueno, de una vez les explico cómo vamos a tener la distribución de los días. En general, pues para los 3 grupos que vamos a estar. Comenzamos el día de hoy, 7 de mayo. Y vamos a concluir hasta el 13 de mayo de la siguiente semana, que es el día jueves. Tenemos el día lunes como día inhábil en nuestro calendario escolar, es decir, no vamos a tener clases. Y entonces, pues prácticamente no, tendríamos 4 días hábiles para llevar esta materia. La verdad, pues es un tiempo considerable. Puede ser que tengamos más o menos justo el tiempo o de repente si avanzamos rápidamente, pues yo creo que sí nos va a alcanzar bien. Y pues bueno, hoy vamos a estar juntos nuestros 2 grupos, grupo 1 y grupo 2, sobre la cuestión de la evaluación. De verdad, no se preocupen ahorita, de hecho la voy a dejar un poco de lado. Al final del día, cuando acabemos la clase, 1:30 más o menos, pues yo me quedo tantito con los que son de mi grupo 2 y les explico los parámetros de evaluación, que van a ser muy similares, tanto del grupo 1, 2, etcétera. Acordamos más o menos que vamos a manejar un 70% de examen, 30% de actividades. Bueno, además, pues
vamos a planear que yo creo que si estamos un poquito apurados en los tiempos y podemos aplicar el examen hasta el viernes, o sea, de 8 de la mañana a 9, antes de que comiencen su siguiente materia de bioquímica. De hecho, yo también voy a estar en bioquímica, no me acuerdo si con el grupo 2 nuevamente, pero... Sí, doctor. Ajá, sí, perfecto. Ahí precisamente pues vamos a dar un chancito para que apliquemos con un poquito más de calma y puedan estudiar mejor para este examen de anatomía. ¿Vale? De las tareas, pues yo ya les diré a mi grupo cómo va a estar la distribución de los tiempos de entrega, pero un poquito más adelante. Ahora, sobre aquí lo que podríamos ir adelantando es sobre el desarrollo del temario y la bibliografía. De una vez se los voy colocando para que lo tomemos en consideración. Esto es lo que nos pide el temario. Hay algunos detalles que ahorita les voy a mencionar, de hecho falta un tema por aquí, pero bueno, básicamente sabemos que en el desarrollo de una anatomía por aparatos y sistemas, una anatomía específica, pues nos interesa mucho revisar la estructura anatómica general, irrigación, inervación y relaciones anatómicas. Hoy vamos a comenzar con nariz, las cavidades neumáticas y senos paranasales, probablemente ya estemos hablando de faringe, y después pasaremos en otro momento para revisar tráquea, bronquios principales, pulmones, todo el árbol bronquial prácticamente, y pues con estas características que se nos piden en el temario. De aquí después pasaríamos a una parte de irrigación, drenaje venoso, linfático, del aparato respiratorio en general, aquí dando un enfoque muy interesante sobre la inervación simpática y parasimpática, los plexos cardíaco y pulmonar, más o menos cómo se constituyen, y después la estructura anatómica, irrigación, inervación y relaciones anatómicas del oído, ¿vale? Tanto oído medio, oído interno, etcétera. El oído externo es bastante interesante. Y bueno, yo sé que de repente, de hecho, en algunas clínicas de otorrino, puede ser que den un repaso interesante sobre esta anatomía. Bueno, en mis tiempos, cuando yo llevé la materia, incluso hasta venía directamente la anatomía de oído ahí en esa temática de clínica. Si lo repiten o cualquier cosa, de todas maneras esta información les va a servir bastante. Vamos a tratar de dar aplicaciones clínicas. Al doctor Cepeda, de hecho, también le gusta mencionar algunos aspectos clínicos. Y entonces, pues bueno, y sobre lo que veamos hoy conmigo, de temas y pues bueno, ya saben que cada quien de repente tiene cierto estilo para enseñar. No se preocupen que el doctor Cepeda les haga un examen aparte de algo que no tenga que ver con lo que aquí revisamos. Realmente pues vamos a compartir muchos elementos o en general pues la forma en la que se revisa esta anatomía pues es compartida por todos, yo creo. Pero aún así yo le voy a pasar reactivos del examen sobre lo que estemos viendo aquí específicamente para que no se preocupen. Pero está así. Vale. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, gracias. Todo bien, doctor. Todo bien, Gracias. Perfectísimo, gracias a ustedes. Bien, ahora, aprovechando también la situación general para todos, para estos dos grupos, les puedo ir mencionando un poquito de la bibliografía que aquí recomendamos. Realmente de los libros que yo creo que de manera común ya han ido revisando a lo largo de las diferentes anatomías, tanto básicas como específicas, ¿vale? Que son, o sea, de consulta prácticamente obligada, pues viene desde la revisión del Moore de anatomía, pueden consultar el Latarjet, pueden revisar, por ejemplo, creo que el doctor Cepeda de repente menciona al autor Quirós para revisar algo de anatomía, pueden estar checando el Netter como Atlas de Anatomía para revisar varias imágenes, siempre es importante pues imaginarnos y tener en consideración algunos detalles muy específicos de anatomía con sus imágenes, ¿vale? Y de ahí, pues, bueno, prácticamente los libros que ustedes tengan disponibles o cualquier situación aquí complementaria. De hecho, por ejemplo, en oído, de repente, pues, sí, hasta es un poquito recomendable ya tener algún libro específico de clínica, ¿vale? En oído,
Yo después, si quieren, cuando lleguemos a esos temas, les menciono una bibliografía ahí en específico, pero pues bueno, realmente no vamos a tener algo tan complicado para esta materia, así que pues bueno, aquí nada más por mencionar un poquito de bibliografía, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar con nuestro primer tema del día de hoy, dejando ya de lado un poquito estas situaciones generales, y como les comentaba, hoy vamos a iniciar a revisar la nariz, cavidad nasal, siendo parte de las vías respiratorias superiores, y posteriormente revisaremos algo sobre nuestros cornetes, sobre los senos paranasales, etcétera, y algún complemento. Ahorita voy a ir avanzando un poquito con diapositivas, pero sí me interesa también que revisemos. Tengo un programa aquí muy particular para revisar anatomía a nivel tridimensional que está bastante didáctico, yo creo. Espero que lo cargue bien. De repente, pues sí he tenido un poquito de problemas de conexión recientemente. Creo que en el semestre pasado con ustedes no había tenido problemas, pero ahorita sí, ya ven que de repente los servicios de internet nos fallan un poco, entonces es pesadito el programa, pero espero que cargue bien. Cualquier cosa yo ahorita les voy mencionando. Hasta aquí ahorita todo se ha visto bien y no hay ninguna duda, ¿verdad? Sí, acá. Ok, perfectísimo. Bueno, entonces vamos a ver los primeros detalles sobre esta cavidad nasal. Desde la anatomía de superficie podemos encontrar un montón de detalles para la cavidad nasal. De hecho, lo que aquí les voy a comenzar a explicar es apenas una parte básica de la revisión de anatomía de nuestra nariz, porque si nosotros pensamos en aplicaciones, por ejemplo, quirúrgicas en esta área, pues sabemos que está a la orden del día el hablar sobre las rinoplastías. Generalmente hasta con papeles estéticos, pero claro, también en cirugía reconstructiva o alguna situación de mejora funcional de la respiración. Generalmente un otorrinolaringólogo hace muy buenas aportaciones quirúrgicas sobre el manejo de la anatomía de superficie nasal. Y pues bueno, realmente esto puede ser bastante extenso. Aquí lo que me interesa es que tengamos las mejores concepciones de los aspectos generales de esta anatomía de la cavidad nasal, de la superficie nasal, etc. Ahorita vamos a ver esos detalles. Pues bien, esta cavidad nasal se extiende desde un par de aberturas anteriores a las que sabemos que normalmente les llamamos como orificios nasales o narinas. Pero fíjense bien, estas narinas son únicamente la forma en la que designamos a esa parte o abertura anterior. Es lo que le correspondería. Porque en la parte posterior también tenemos un sistema de aberturas en pares, que son las aberturas nasales posteriores, y que a estas les llamamos como coanas, ¿vale? Como su nombre alternativo, o que en varias bibliografías van a estar encontrando de esta manera. Entonces, siempre hay que tomar esa consideración. De las aberturas anteriores les llamamos narinas y las posteriores las coanas. Estas posteriores precisamente van a ser un poquito importantes más adelante porque son la comunicación con la nasofaringe y de ahí ya las relaciones anatómicas que estemos revisando van a ser interesantes. Después pasamos a tomar en consideración que para varios autores es importante tomar al vestíbulo nasal como, digamos, una forma de denominar a cierta región de la nariz, que, bueno, se refiere a la parte de la cavidad nasal rodeada por los tejidos flexibles de la nariz. Fíjense, realmente esto es hasta fácil de identificar en anatomía de superficie. Si nosotros empezamos a palpar nuestra propia nariz, sabemos que estamos encontrando tejidos flexibles, un tipo de cartílago flexible característico de la nariz y que prácticamente eso es nuestro vestíbulo nasal. Que ahorita hago esta primera denominación de vestíbulo nasal, ¿vale? Así para nada más mencionar que de manera simple con lo que estamos encontrando de manera visible o anatomía macroscópica aquí en la nariz, pues es esa parte, la pirámide nasal
está formando un vestíbulo, como así lo conocemos. No sé, en alguna casita, pues sabemos que el vestíbulo es la zona de recibimiento, ¿vale? Ahí llegan las visitas o no sé. Aquí estaríamos pensando que en esta pirámide nasal, esa parte flexible, prominente, etcétera, pues es lo que así le conoceríamos como vestíbulo. Y ahora bien, ya de aquí podríamos empezar a mencionar que cada parte de esta anatomía de superficie puede recibir ciertos nombres. Algunos hasta tienen algunas denominaciones de su origen latino y que pues son hasta puntos craneofaciales los que de repente por aquí se encuentran, pero ahorita lo iremos mencionando como que los más importantes. De repente a veces creo que ya se ponen en desuso esos puntos craneofaciales, más que como les decía un poquito cuando se piensa en las cuestiones quirúrgicas de nariz, pero pues bueno, vamos a ver aquí los detalles generales y lo principal de esta anatomía de superficie de la nariz. Bueno, pues comenzamos en esta parte superior donde encontramos la glabela que une los arcos superciliares de nuestro hueso frontal, ¿vale? Aquí por en medio tendríamos la glabela y esto maneja prácticamente la raíz de nuestra nariz, ¿vale? En la anatomía de superficie. Después tenemos un puente nasal, que es el que, digamos, estaría separando nuestros dos globos oculares. Como su nombre bien lo indica, es un puente entre estas dos superficies de globo ocular. Pues, bueno, en la parte de abajo de este puente ya empezamos a notar el dorso de la nariz, que obviamente abarca esa pirámide nasal en su parte más prominente y más anterior, ¿vale? Y que es lo que notamos en primera instancia en esta anatomía de superficie. Ahora, después si nosotros empezamos a notar que la nariz se comunica con diferentes superficies, tanto óseas, cartilaginosas, con tejido conectivo, etcétera. Ahorita lo iremos viendo con más detalle. Pues formamos hasta diferentes comunicaciones que nos forman ángulos específicos. Y hasta esto, por ejemplo, como les comentaba, tiene importancia cuando se habla de la cuestión estética. Por ejemplo, el ángulo nasofacial es interesante observarlo, hasta, por ejemplo, en cuestiones raciales. Si vemos un paciente de origen caucásico, asiático, un paciente de origen africano, etcétera, el ángulo nasofacial puede ser diferente en cada uno de estos pacientitos, ¿vale? Y eso, claro, en general, para cuestiones funcionales, ¿vale? Para la respiración no tiene repercusión, pero hasta ya después en ciertas cuestiones estéticas o también rara vez funcionales pudiéramos tomar en consideración este ángulo para pues hacer alguna intervención específica. Ahora, después pasamos a la punta de la nariz, que vamos a ver que está constituido por cierto cartílago de los que les denominamos como cartílagos alares, y tienen también otra denominación que después vamos a también analizar. Formamos después las alas de la nariz, ¿vale? Que son partes que para ciertos pacientes es incluso fácil su movilidad, o sea que de manera voluntaria las alas de la nariz pueden ser, pues digamos, móviles de manera voluntaria, y en otros pacientes puede ser que no. Eso es completamente normal. No importa esa movilidad. Incluso, no sé, si estamos revisando pares craneales o algo así, una revisión nerviosa de la movilidad de musculatura en la cara, pues no habría que preocuparnos de que no se pueda mover el ala de la nariz en cada pacientito. Se tiene una movilidad entre ligera, a veces abundante, etcétera, depende de cada paciente, pero bueno, hay que tomarlo en consideración. Aquí ahora pues sí se alcanza a ver de mejor manera el orificio anterior de la cavidad nasal o narina, ¿vale? Para esta imagen aquí lo estamos tomando en consideración. Tenemos el tabique de la nariz, que hay que tener cuidado. Después ya iremos viendo que el tabique nasal en todas sus constituciones, pues tanto cartilaginosas como óseas, ya iremos viendo en su parte interna toda su constitución. Aquí en general para anatomía de superficie pueden considerarlo así de simple, tabique de la nariz y nada más. No se preocupen que tabique cartilaginoso, óseo, que parte del
de los huesos propios de la nariz, etcétera. No, ahorita lo tomamos así sencillo. Ahora, después en la parte inferior de este tabique de la nariz encontramos al famoso surco nasolabial, ¿vale? Que se encuentra como una pequeña depresión que comunica precisamente la nariz con los labios. Y por último, estamos observando en esta parte lateral el surco del ala de la nariz que también forma ciertos ángulos. Para la anatomía quirúrgica puede ser importante, aunque claro, a veces pues nos vamos un poquito a la cuestión estética, ¿vale? Y sería como que lo interesante ahí para ir mencionando. Hasta aquí se están alcanzando a ver bien todos estos detalles, no está quedando ninguna duda. Todo bien, doctor. Ok, perfectísimo. Cualquier aportación, cualquier situación que quieran detenerme, incluso alguna situación clínica por ahí que tengan alguna duda o algo, con gusto nos vamos deteniendo, ¿vale? ¿Dónde vas a estar? Bueno, pues ahora pasemos a una parte interesante sobre la posición y división de esta nariz. Porque aquí, eso sí, la verdad vamos a encontrar varias formas de dividir a la nariz o de encontrar a sus diferentes estructuras, pero vamos a tratar de generalizar o ir viendo más o menos a qué se refieren todas esas divisiones y posiciones. Pues bien, en cuanto a posición específicamente vamos a hablar lo siguiente. La nariz está situada en el tercio medio de la cara, es la parte más prominente de la misma. Es obvio que nosotros estamos pues notando en anatomía de superficie esta pirámide nasal y forma el trayecto inicial de nuestra vía respiratoria. Claro, esto es una parte fundamental de tomar en consideración, es parte de las vías respiratorias altas y pues bueno, desde su estructura, posición, etcétera, sabemos que cumple una función muy interesante en la inspiración y expiración. Ahora bien, esta pirámide nasal se divide en 4 partes, ¿vale? Prácticamente esto depende de su forma de analizar por diferentes bibliografías. La verdad, esto yo lo tomé como parte de un conglomerado de información para saber cómo son todas las formas de denominar a estas partes o divisiones de la nariz. Pero bien, vamos a ir explicando cada una de estas regiones o partes. Primero está la bóveda ósea, ¿vale? Que ahorita vamos a ver que dependiendo de los huesos con los que estemos comunicándonos, generamos diferentes suturas, diferentes uniones interesantes. Después pasamos a la bóveda cartilaginosa, el lóbulo y el tabique nasal. Cada una de estas partes son interesantes. De hecho, nada más con el tabique nasal hay un montón de información interesante que ir mencionando. De hecho, pues sí, las cirugías reconstructivas de tabique nasal pues involucran un conocimiento de anatomía bastante interesante, porque pues involucramos no solamente esos huesos propios del tabique nasal, sino también, por ejemplo, está el vómer, está una parte del hueso frontal, está una parte del etmoides, hasta el esfenoides, por ahí tiene algo que ver, etcétera, y es bastante interesante. Ahorita, de hecho, si puedo, les pongo la imagen tridimensional para que vayamos contemplando de mejor manera todos estos aspectos. Bien, pues fíjense sobre la bóveda ósea, qué es lo que vamos a encontrar como primera instancia. No con estos huesos que voy a mencionar aquí adelante, no estoy incluyendo todo lo que ponemos en el tabique nasal, obviamente, porque nada más nos vamos a enfocar en la bóveda ósea. Fíjense bien, esto imaginémonos que es como un cuartito y le vamos a delimitar sus paredes. Tenemos una apófisis o espina nasal del frontal que sería, por así decirlo, en la parte media de esta pirámide nasal o bueno, de esta bóveda ósea, estamos generando una pequeña protuberancia que la verdad pocos autores mencionan o hasta dibujan en sus atlas de anatomía con suficiente detalle, pero realmente ahorita vamos a mencionar que es una parte fundamental de la constitución de esta bóveda ósea. Y así tal cual, aquí estaríamos imaginándonos que comienzan las órbitas, etcétera, y por acá está el hueso frontal, más o menos así, y emite esta pequeña apófisis, esta protuberancia hacia abajo.
¿vale? Que le va a dar soporte a esa bóveda ósea nasal. Entonces, en la parte medial superior encontraríamos a esta primera parte de la bóveda ósea, ¿vale? Ahora, después vienen las apófisis o ramas ascendentes del maxilar superior. En este sentido, pues bueno, nosotros nos estamos ubicando de manera medial, ¿vale? Obviamente el hueso maxilar, que es un hueso irregular, pues emite varias porciones. Esto, como lo menciona, como si fuera una pequeña rama que ahora forma paredes laterales de esta bóveda ósea, por así decirlo, por este lado. Es una parte que va a ser interesante porque después nos va a ayudar a las relaciones anatómicas con los senos paranasales y obviamente del tipo de senos maxilares, que van a ser los más grandes. Y bueno, esta parte de la bóveda ósea entonces ya va tomando un poquito de forma, ya le estamos dando parte superior, ¿vale? De esta delimitación, partes laterales, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver. Y nos falta una parte importante de los huesos propios de la nariz. Estos huesos propios de la nariz, pues bueno, son la parte netamente medial. Están en la parte superior y articulados un poquito con el hueso frontal. Ahorita lo vamos a ver también en una imagen. Y además, los huesos nasales propios o huesos propios de la nariz vienen en pares. Esto lo voy a poner aquí como dos rectangulitos. Imaginemos esto. Estos dos huesecillos están, digamos, fusionados ya prácticamente, aunque se mencione que anteriormente había una articulación. Claro, sabemos cuando somos pequeñitos que pues tenemos una gran superficie cartilaginosa en muchas partes que después se van a convertir hueso. Bueno, pues esta articulación entre esos dos huesos propios de la nariz, después ahora nos genera una sinostosis, ¿vale? Esto es obviamente un proceso de osificación endocondral, o sea, que ese tejido conectivo que los unía, esa parte cartilaginosa, ahora se osificó, era un cartílago hialino. Como sabemos siempre, pues cuando hablamos de cuestiones de crecimiento, ¿vale? Iniciamos con ese cartílago hialino, después generamos osificación endocondral, ¿vale? Por si quieren anotar esta parte. Con ustedes ya he llevado algunas histologías anteriormente. Recuérdenme tantito, por favor. No, doctor. No, doctor. No, ¿verdad? Ah, ok, perdón. Sí, disculpen. De repente, ya confundo un poquito aquí las situaciones. Pero bien, prácticamente esta es una situación sencilla. Cuando hablamos de cartílagos, sabemos que hay de tres tipos. Los hialinos, que son los que tenemos en una parte de las articulaciones. Por ejemplo, para evitar que choque un hueso con otro, ahí tenemos cartílago hialino, ¿vale? Tenemos el cartílago elástico, que de hecho va a ser el que vamos a encontrar como en la superficie nasal, ¿vale? Ahorita si nos tocamos la nariz, en su parte de anatomía de superficie, ahí está un cartílago elástico, también en las orejas, ahí está ese, y tenemos los fibrocartílagos, que están, por ejemplo, no sé, por mencionar algo, en los meniscos de la rodilla o entre las vértebras, ¿vale? Estos, bueno, cartílagos tienen diferentes características. El que es interesante por todas sus transformaciones bioquímicas y a lo largo del tiempo, pues es el hialino, que se puede convertir prácticamente en hueso, ¿vale? Y es parte del crecimiento normal, o sea, de esto no nos debe de preocupar, o sea, el que aquí anteriormente entre estos dos huesos nasales existiera una articulación y como tal un cartílago hialino, ¿vale? Y que después se cambie por hueso, pues no involucra ningún problema, ¿vale? Y entonces, esto es un tipo de fusión entre esos huesos propios de la nariz. Por eso es que si nosotros ahorita tocamos esa parte ósea, ¿vale? Si ustedes ubican en este momento, en la raíz y parte del dorso de su nariz, estos huesecillos, van a notar que no se nota ninguna división o alguna, como digamos, un hundimiento sobre estos huesos nasales, están prácticamente fusionados. De hecho, en general, la sinostosis hasta pueden ser, eso sí, de repente algunos procesos patológicos para algunos pacientes. No sé, por ejemplo, imagínense un pacientito que le dejaron enyesada una pierna, una extremidad, y que esta nunca se mueve,
se le puede generar una sinostosis, es decir, se va a osificar ese lugar y ya no va a existir articulación, entonces su pierna siempre se va a quedar en una posición, ya no va a articular. Entonces siempre es interesante tomar en consideración estas denominaciones, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí todo está quedando bien claro sobre esta parte de la bóveda ósea nasal. Sí, doctor, todo bien. Sí, todo bien, gracias. Perfectísimo. Bueno, entonces, ahora viene el detalle que les comentaba, el darle la importancia al hueso frontal, porque yo creo que aquí sí es una situación que de repente para ciertas bibliografías hasta como que pues, le quitan ese hueso frontal, lo dejan un poquito de lado, ya lo toman en consideración para la órbita y otras cosas, pero bien, sí debemos de tomar en consideración que la espina nasal del hueso frontal se extiende por arriba de estos huesos propios de la nariz, o sea, los dos que les decía que ahorita se fusionaron por sinostosis, y proporciona una rigidez y sostén muy importantes a esta bóveda ósea, ¿vale? Es como, digamos, nuestro sitio de anclaje de estos dos huesecillos propios y que además genera, pues sí, el sitio de inserción para el tabique nasal y después la conformación de una parte rígida de la órbita, bueno, por las relaciones anatómicas que iremos viendo en varios momentos, pues va a ser interesante revisar esta parte, ¿vale? De hecho, si gustan, déjenme preparar rápido el programa que les decía de anatomía para proyectarlo y empezamos a observar ya algunos detalles a nivel tridimensional. Espero que cargue bien, ¿vale? Permítanme un segundito. Ok, ¿sí alcanzan a ver esta imagen? Sí, doctor. Sí. Sí. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, para ya no irnos tanto imaginando esta anatomía de superficie que le estoy comenzando a mencionar, pues vamos a ir viendo estos diferentes huesos que ahorita ya vamos mencionando y para estar tomando en consideración ya aspectos mejor definidos. Bueno, voy a ir tomando varias, digamos, proyecciones de este dibujo. En primer lugar, pues quiero que identifiquemos a los huesos nasales. Voy a ir haciendo acercamiento, ¿vale? Para que se alcance a notar más. Y ahora, fíjense bien. Aquí yo estoy marcando al hueso nasal derecho. Se alcanza a iluminar de color azulito, ¿vale? Y hueso nasal izquierdo. Incluso para este programa de anatomía, bastante interesante, nos hacen esta división, aunque sepamos que ya en la etapa adulta tenemos esta sinostosis y parece que es un solo hueso nasal, ¿vale? Sí es bueno tomar esta división y hasta incluso si logran ver esa sutura o prácticamente fusión que se dio a la mitad de estos huesos nasales. ¿Sí se están viendo bien los detalles de esta proyección? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, ahora, si nosotros nos quisiéramos meter aquí en medio de esta proyección, fíjense cómo vemos algunas pequeñas espinas. Voy a ver si se puede acercar un poquito más. Aquí se alcanzaría a ver más o menos. Esto que alcanzo a señalar con el mouse es parte de la espina nasal del hueso frontal. Esto es lo que le va a dar soporte principalmente a estos dos huesecillos nasales, ¿vale? Pero claro, o sea, aquí abajito ya vamos a ver partes del tabique nasal y hasta vamos a tomarlo como consideración del tabique nasal. Esa apófisis nasal del hueso frontal, ¿vale? La vamos a ver involucrada en varios puntos para esta anatomía de superficie, ¿vale? Entonces, para irla considerando adecuadamente. De hecho, puedo aquí individualizar este hueso frontal, ¿vale? Para que ahorita vaya viéndose más claro este tipo de detalle. Déjenme dejarlo de iluminar. Quizá si nosotros vamos tomando esta proyección de esta manera, aquí hacia abajo, se alcanza a ver ahora sí mejor esta pequeña apófisis, ¿vale?
Esto de aquí sería la apófisis nasal del hueso frontal, que le da soporte, que conforma parte del tabique nasal, ¿vale? Sostiene a los huesecillos nasales, etcétera, y es una, pues, región importante que a considerar, ¿vale? ¿Sí se notaron bien estos detalles hasta aquí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a regresar a la presentación y ahorita vemos aquí otras partes de la anatomía que estemos ocupando con esta proyección, ¿vale? Lo dejo hasta aquí, me paso a la presentación nuevamente. Disculpen si ando cambiando un poquito de pantalla, ¿vale? Muy bien. Ahora, aquí voy a seguir ilustrando esta parte de las relaciones anatómicas, principalmente por lo del hueso frontal. Esto pues ya en una forma bidimensional, pues también nos sirve de repente estarlo tomando en consideración. En el número 1, o esta parte que voy a alcanzar a remarcar un poquito más, es lo que va a formar a esa apófisis frontal o apófisis nasal del hueso frontal, ¿vale? Y que se está articulando, se está fijando o está dándole soporte. ¿A quién? ¿Quién será este número 3? Ah, pues los huesos nasales. Tenemos 2 y en la parte medial le hacemos soporte a todo esto. Ya después iremos analizando los demás huesecillos, ¿vale? Y todas las partes del tabique nasal, etcétera, etcétera. Esta imagen nos va a servir de mucho. De hecho, les recomiendo que si gustan tomar una captura de pantalla. Ay, perdón, cambié aquí la imagen. Esto para estudio, la verdad siempre es bastante útil. Hacer las referencias anatómicas con mejor detalle por todo esto, yo creo que les va a servir bastante. Excelente, ya escuché ahí la captura. Entonces, vamos a seguir. Bien, pues fíjense ahora que de los huesos nasales también hay situaciones interesantes que ir mencionando. A pesar de su pequeño tamaño, hay algunas relaciones anatómicas y situaciones interesantes para considerar. Pues bueno, cada hueso nasal es una lámina de hueso compacto, cuadrilátera y aplanada. No tiene hueso esponjoso, debido pues obviamente a su tamaño. Y la cara anterior, la cual se encuentra lisa y convexa, es decir, viendo hacia nosotros, lo que nos da como importancia anatómica es la inserción para el músculo piramidal de la nariz o el músculo prócer de la nariz, ¿vale? Esto no es, creo que, etimología latina, ¿vale? Es, de hecho, sí un nombre aceptado aquí para irlo pues recordando, porque yo sé que de repente ya se menciona mucho en los libros de anatomía que tratemos de no utilizar epónimos, o sea, de nombrar a estructuras anatómicas por el científico que lo descubrió. Pero bueno, para este caso no recuerdo muy bien cuál es pues el significado de esta palabra, de prócer, pero es prácticamente el hueso que aquí estaríamos encontrando. De hecho, ahí en la proyección, déjenme ver si me paso rápido a la imagen tridimensional para que lo alcancemos a notar. Esto va a ser algo muy fácil de notar. Fíjense, aquí de hecho lo dejé intencionalmente. Este es el músculo prócer, ¿vale? Y este pues tiene precisamente su inserción hasta los huesos nasales, ¿vale? Derecho e izquierdo. Aquí estamos viendo que en su mayor parte pues se están cubriendo. Obviamente aquí pues dejan un pequeño espacio para dar esta imagen con mayor detalle, y pues su sitio de inicio de este músculo es en el hueso frontal, ¿vale? Pero bien, nuestra inserción va a ser hasta esos huesos nasales. Me regreso tantito a la presentación. Ahora, en la cara posterior de estos huesos nasales, ¿qué podemos mencionar? Pues esta sería su parte cóncava, obviamente correspondiente a la anterior,
y es un tanto áspera, presenta la impresión de diferentes vasos y nervios, que vamos a ver que principalmente son ramas o de la arteria maxilar o ramas de la arteria facial, ¿vale? Generalmente como que las partes anteriores las dejamos un poquito para las ramas de la arteria facial y la parte posterior, pues sí correspondería a la parte de la arteria maxilar. Pero bueno, esos detalles ahorita los vamos a ir mencionando. Hasta aquí todo está quedando bien claro. Sí, doctor, todo bien. Sí, Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, ahora fíjense en este otro detalle. En estos huesos nasales, como tienen una forma cuadrangular y digamos diferentes sitios con los cuales nos articulamos, podríamos ir notando estos detalles que les voy a mencionar. El borde cefálico, es decir, su borde superior de estos huesos nasales, tiene una forma dentada, ¿vale? O sea, terminan así, es una parte gruesa y se articula precisamente, como les comentaba, con la espina o apófisis nasal del hueso frontal mediante una sutura, ¿vale? Esta indentación que estamos notando para estos huesos nasales generan la famosa sutura frontonasal, ¿vale? Es un punto de referencia anatómico importante y claro, un punto de sostén también fundamental en anatomía de superficie de nuestra nariz. Ahora, el borde caudal o inferior es más delgado de estos huesos nasales, ¿vale? Los imaginamos así como una pirámide, ahorita lo voy a colocar así de manera sencilla. Y este bordecito, o sea, significa que tiene un grosor muy delgadito, ya es de 1 a 2 milímetros este hueso, pero eso sí, es más amplio. O sea, por eso aquí le pongo como una forma de pirámide en este dibujo. Esto después sirve para la unión con la bóveda cartilaginosa que vamos a ir analizando posteriormente. Bueno, en el borde interno se va a articular este grupo de huesos nasales con la espina nasal del frontal, más aparte la lámina perpendicular del etmoides, ¿vale? O sea, por aquí en medio, si nosotros viéramos la imagen tridimensional, ahorita en un ratito yo creo se las pongo, no se preocupen, mejor ya cuando veamos el tabique, voy a hacer bien las proyecciones con más detalle, y esto ya es la parte entonces medial, tiene mejor apreciación bueno, la parte posterior y medial de estos huesos nasales, como tiene esa lámina perpendicular del etmoides ahí atrásito, ¿vale? Y se alcanza a ver muy bien y es parte del tabique nasal. Si nosotros incluso lo pudiéramos palpar, pues es una parte ósea bastante interesante. Pero bueno, el borde externo después se articula con el maxilar superior, ¿vale? O sea, por este lado ya sabemos que están las ramas superiores del maxilar superior y a través de la sutura nasomaxilar, ¿vale? Aquí nuevamente hay una pequeña como fusión, ¿vale? De estos huesos. Anteriormente había articulación, se genera una sinostosis, una sutura en particular, y es la sutura nasomaxilar, ¿vale? Entonces, para alcanzar a notar mejor ese detalle que les acabo de mencionar de las aplicaciones del hueso etmoides, fíjense bien cómo lo vamos a encontrar. Esto de aquí, este triangulito, ya sabemos, son los huesos nasales, ¿vale? En su parte media y posterior encuentro a esta parte denominada como lámina perpendicular del etmoides. Yo creo que es muy famosa. Es una, digamos, región que delimita muy bien las dos fosas nasales, es parte del tabique nasal, obviamente, y que sabemos, obviamente, el etmoides es súper interesante para la anatomía craneofacial. Por aquí arribita después le vamos a dar importancia a su lámina cribosa del etmoides, vamos a formar senos etmoidales, etcétera, y ahorita lo que nos está interesando es su relación anatómica y su articulación prácticamente con los huesos nasales en la parte anterior, ¿vale? Entonces, esos dos huesecillos, el frontal y el etmoides, perdón, nos están dando soporte a estos huesos nasales. Bien, ahora pasémonos a la bóveda cartilaginosa. Les había mencionado que entonces de la división de la nariz tenemos 4
especificaciones. Primero la bóveda ósea, que ya empezamos a notar. Ahorita ya nos pasamos a la parte cartilaginosa, que vamos a ver que tiene varias situaciones interesantes. Y aquí sí como que el cirujano estético o digamos incluso el otorrinolaringólogo, etcétera, presta mucha atención a esta parte de la bóveda cartilaginosa. Hay varias denominaciones aquí muy especiales que podríamos ir considerando. Yo ahorita les voy a ir mencionando lo más importante. Pero bueno, primero, de los dos componentes fundamentales de esta bóveda cartilaginosa, vamos a encontrar esto: cartílagos laterales superiores y después el cartílago del tabique nasal o cartílago cuadrangular. Esto, fíjense, para que nos vayamos ubicando, todo esto que menciono aquí es la parte superior cartilaginosa. Ahorita iremos viendo la parte inferior. Pero bien, estos cartílagos laterales superiores y digamos el cartílago del tabique nasal es lo que le da como soporte a la pirámide, ¿vale? Bueno, pensaríamos que es parte de la punta de la pirámide porque lo estamos viendo hacia arriba, pero pues bueno, ya después de pasar de estas articulaciones que teníamos por aquí, pues en esta región voy a tener esto que tiene el número 8, de hecho es el cartílago cuadrangular, ¿vale? Y aquí yo voy a poner después en la parte de las alas de la nariz, en su parte superior, a esos otros cartílagos como laterales superiores. Ahorita se los voy explicando con más detalle, fíjense bien. Primero, comenzando con estos cartílagos laterales superiores. Estos cartílagos no se articulan de manera directa con la apófisis ascendente del maxilar, porque sí, pensaríamos que obviamente aquí tendríamos esa relación anatómica. Ahorita me voy a ir a la parte de la revisión tridimensional de esto, pero fíjense, ustedes si van tocando su nariz en este momento y se van relacionando, ¿vale? Esas primeras partes cartilaginosas de las alas de la nariz en la parte superior, después de pasar los huesos nasales, pues encontramos en la parte lateral al hueso maxilar, ¿vale? Pero pues obviamente la fusión entre esta parte cartilaginosa, que es cartílago elástico, nuevamente les hago mención, este cartílago elástico no tiene esa articulación completa con el maxilar, sino que su unión se realiza a través de un tejido conjuntivo areolar denso, ¿vale? Que es parte de ahí de la matriz extracelular y nada más. O sea, son fibras de colágeno que ahí nos generan una cierta conjunción de estos tejidos, ¿vale? Tanto óseos como cartilaginosos. Pero hasta netamente sabemos que en particular los cartílagos elásticos no les gusta asociarse prácticamente con hueso, ¿vale? Los hialinos sí, ¿vale? O sea, tenemos ahí como que una pequeña unión obligada de estas estructuras, pero no es una unión fija, hasta incluso notamos que es un tanto móvil. Bueno, ahora, posteriormente, empezaremos a notar que el sitio de unión entre los huesos nasales y los cartílagos laterales superiores se denomina como área K o riñón, ¿vale? Este es una denominación un tanto, pues les digo, particular. Cuando hace muchas décadas o siglos se estudiaban mucho los puntos craneofaciales como referencias anatómicas, pues bueno, aquí podríamos mencionar que este sitio todavía conservó esa denominación, puntos craneofaciales. Y el riñón, entonces, es el punto de sostén más importante de la pirámide nasal, precisamente porque ahí es donde le damos origen a estos cartílagos laterales superiores, ¿vale? Y pues nos estamos ahora sí uniendo de manera interesante con los huesos nasales, ¿vale? Para dar este punto de sostén, ¿vale? Voy a pasar a la imagen tridimensional para que se alcance a notar más todo esto que voy mencionando, ¿vale? Un segundito. Ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ir, voy a hacer un pequeño alejamiento. Vamos a ubicar estas partes que les mencionaba. Y bien,
Primero aquí comenzamos a notar los huesos nasales, ya sabemos, nasal derecho, nasal izquierdo por atrás, en esta proyección. Y esto que estoy marcando ahorita de color azul es el cartílago lateral o cartílago nasal superior derecho, y que ahora entonces le vamos a comenzar a apreciar todos sus detalles y relaciones anatómicas. Fíjense, si nosotros quitamos a este músculo prócer, déjenme moverlo, ahora sí se alcanza a ver esta unión entre el hueso nasal y este cartílago lateral, que es lo que acabo de mencionarlos. En este punto de unión o esta delimitación entre una superficie ósea y cartilaginosa, tengo ese punto craneofacial tan importante que se llama como riñón, ¿vale? Ustedes incluso lo pueden palpar en este momento en su nariz, empiecen a localizar cuáles son las partes móviles, cartilaginosas, etcétera, y de donde comienza la parte ósea de los huesos nasales, ahí tenemos ese punto de referencia tan importante, que bueno, claro, siempre en la parte de estética, pues va a ser, claro, fundamental estarlo considerando, porque pues, si está muy prominente o muy hundido esta región, pues tiene ciertas implicaciones interesantes. Y claro, hasta a nivel patológico, sabemos que algunos pacientitos con ciertos síndromes, no sé, por ejemplo, el síndrome de Down o por ejemplo también algunos defectos de la formación craneofacial, pueden tener aquí un pequeño hundimiento, y es precisamente, ¿vale? Porque la fusión o digamos la unión entre esta parte de bóveda ósea y esta bóveda cartilaginosa no se permitió adecuadamente, ¿vale? Y claro, también algunas infecciones pueden aquí afectar esta zona, y esto va a dar repercusiones muy importantes porque, como les decía, además de punto de referencia anatómico, es un punto de sostén muy importante. Ahora, este cartílago lateral superior nasal, les comentaba, también tiene una cierta unión con la rama superior del hueso maxilar, y que pues prácticamente no genera una articulación bien fundamentada, sino que es puro tejido areolar denso, es puro colágeno ahí que los estaría uniendo, y es por eso que sí, ustedes pueden notar que tocan el hueso y que después viene como una pequeña separación para encontrar a los cartílagos laterales superiores de la nariz, ¿vale? Y aquí estarían entonces esas relaciones anatómicas, ¿vale? Ya después, obviamente, ahorita iremos mencionando al cartílago septal o cuadrangular, ¿vale? Cómo se empieza también a correlacionar con esta partecita. Pero bueno, hasta aquí, ¿sí están quedando claros estos detalles anatómicos? ¿Todo bien? Sí, está, gracias. Perfecto. ¿Vale? Todos con confianza. Si necesitan que cambie un poquito la proyección, o haga algún ajuste en la imagen, con gusto me van diciendo, ¿vale? Déjenme pasar, si no hay alguna duda, a la presentación nuevamente. Y bien, vamos a ir ahora con la imagen bidimensional, observando parte de estas, relaciones anatómicas que he mencionado. Para este dibujo como que pusieron sí un poquito más pequeño el cartílago lateral superior, pero es porque generalmente aquí le van a dar mucha importancia, no sé por qué en este libro, pues bueno, sí van a remarcar mucho a los otros cartílagos de la punta de la nariz, ¿vale? O laterales inferiores, y pues le vamos a dar ciertas divisiones anatómicas interesantes, pero no son tan grandes realmente estas partes. Ustedes con la proyección que ahorita les puse a nivel tridimensional, es como si se tienen que orientar para ese cartílago lateral superior, ¿vale? Generalmente sí es un poquito más grande, pero bien, nos va a ayudar para denominar nuevamente esas uniones entre el hueso nasal y el cartílago lateral superior, que tengo un punto de referencia muy importante, que es el riñón. Después, aquí, fíjense, se alcanza a notar ahora sí un poquito mejor, que existe realmente una separación, ¿vale? Este huequito de por acá es el tejido conectivo areolar denso, ¿vale? Característico y con colágeno y todos esos detalles histológicos que ya después por ahí andaremos mencionando, y que ya ahora sí, después aquí encontraríamos a esa rama superior del hueso maxilar,
para dar esa relación anatómica. Bueno, obviamente también no está tan grande esta, bueno, como separación de este cartílago lateral superior con el hueso maxilar, pero bien, esto sí nos alcanza a ilustrar un poquito mejor esta parte, ¿vale? Ahora vamos a pasar a otra denominación, o la región número 3 de nuestra pirámide nasal, ¿vale? Les había dicho, está la bóveda ósea, ya la terminamos de ver, bóveda cartilaginosa, ahora viene el lóbulo. Bien, pues esto va a ser interesante porque no todas las bibliografías lo mencionan, aunque va a ser fácil de entender. Realmente el lóbulo a lo que se refiere es a la siguiente conformación. Primero es la punta nasal, es algo súper sencillo. Ustedes toquen la punta de su nariz y eso es parte del lóbulo. Las alas de la nariz son otra parte de este lóbulo. Y está constituida esa región por dos tipos de cartílagos, los cartílagos alares mayores y los alares menores o accesorios. Y por último, la parte central, ¿vale? Y media, después de que pasen su surco nasolabial que hace ratito les mencionaba en la anatomía de superficie, ahí comienza algo que se llama como la columela, ¿vale? Así se escribe, ¿vale? Es una denominación interesante aquí para anatomía de la nariz. Entonces, como tal, ¿cómo podríamos entender qué es el lóbulo de la nariz? Imagínense esto, ustedes conocen el lóbulo de su oreja, ¿verdad? Es la parte ahí colgante, es donde se ponen sus aretitos, ¿vale? Esa región que hasta también es fácil y prominente, es movible, es algo que nosotros podemos tener como, digamos, una proyección o una saliente de esa superficie cartilaginosa, ¿vale? Para la oreja, pues también tenemos un lóbulo para la nariz, así tal cual, imagínense, o hagan esa, digamos, como comparativa. Todo lo que puedan tocar desde la punta de la nariz, sus alitas, ¿vale? Lo que ya sale después de esa bóveda cartilaginosa más resistente, etcétera, pues es hasta también parte de lo que nosotros conocemos como vestíbulo, al inicio se los mencionaba, es el sitio de recibimiento, ¿vale? Y aquí, pues esa parte colgante, o como le quieran dar la comparativa, pues tiene toda esta constitución, ¿vale? Tiene la punta nasal, que ahorita vamos a ver de qué está hecha, las alas de la nariz, que aquí yo les recomiendo que presten mucha atención porque mencionan como cartílagos alares mayores, pero también tienen otro nombre. Son también denominados como los cartílagos laterales inferiores, ¿vale? Cartílagos nasales laterales inferiores. Yo sé que está largo el nombre, pero pues es la denominación anatómica que tendríamos de manera obligada, porque pues sí, son cartílagos que están a los lados de la superficie nasal, pero están en su parte inferior, ¿vale? Todo lo que estamos viendo aquí de la puntita, las alas de la nariz, etcétera, y pues ahí lo que formaría el digamos, como tabique, ¿vale? En su parte inicial, con cartílago, va a ser la columela. Ahorita lo vamos a notar con más detalle. Y fíjense, entonces, quiero que empecemos a notar más detalles de estos cartílagos laterales inferiores o alares mayores, como les digo, son sinónimos, ¿vale? No sé por qué varios libros de anatomía hicieron esa distinción, pero bueno, yo quiero que aquí me los entiendan de la siguiente forma. Esos cartílagos son la parte pues, más visible de nuestro vestíbulo, del lóbulo, es la parte colgante, ¿vale? No es, digamos, tan fijo con huesos y cosas así. No, tenemos pura relación con cartílagos y nada más, ¿vale? De estos no se tienen que preocupar de que formen fusión con otro huesillo y cosas así. Aquí principalmente lo que nos interesa es ver sus regiones de estos cartílagos laterales inferiores. Y para ver las diferentes partes de estos cartílagos laterales inferiores, se da una denominación interesante como cruras, ¿vale? Son, digamos, como que sus divisiones, ¿vale? En forma crural, les dicen algunos, y que tiene una crura interna, media, etcétera. Ahorita los vamos a ir viendo esas partecitas. Primero, su crura interna de estos cartílagos laterales inferiores representa el principal componente de la columela.
eso que les mencionaba que era el cartílago de la nariz, ¿vale? En la anatomía de superficie, ¿vale? Que es lo que podemos tocar, y luego hasta se ponen ahí unos aretitos o arracadas, no sé cómo se le llame, ahí precisamente en medio, como vaquita, pues esa va a ser su columela. Bueno, esta pues se encuentra entonces unida al tabique cartilaginoso, entonces es una parte súper fácil de identificar, y ya después de esa columela, que es cartílago, ¿vale? Que pueden tocar así como tal, fíjense que hay una separación, o ustedes ahorita incluso lo pueden tocar, hay una separación entre lo que es el tabique, ¿vale? Ya en su parte interna de la cavidad nasal, y lo que es precisamente esta columela. Viene precisamente esto que se llama como tabique membranoso, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos de adelante hacia atrás, de anterior a posterior, primero encontramos la columela que forma parte del tabique de la nariz, ¿vale? Acuérdense que esa es una denominación muy general. Después de esta columela viene tabique membranoso. Después del tabique membranoso viene el tabique cartilaginoso, o bueno, vamos a ver que es parte del cartílago cuadrangular. Pero bien, esto es algo muy interesante. Estos cartílagos laterales inferiores, entonces, sí es interesante irle viendo sus partes, sus relaciones anatómicas o lo que conforman ya finalmente. Y pues bueno, esta relación constituye un soporte importante entonces para la punta nasal. Es lo que le está dando esa forma bonita de la nariz, está dando pues las características de soporte, claro, para esa punta nasal. Es claro, una porción netamente cartilaginosa, pero pues sí es fundamental, no solamente en aspectos estéticos, sino también funcionales. Vamos a verlo aquí con más detalle. Primero, en esta proyección de acá arriba que ya les había puesto, es una visión lateral. Estamos observando que después del cartílago lateral superior, ¿qué encontraríamos? Al cartílago lateral inferior, ¿verdad? Fíjense, este ya lo revisamos hace ratito y con quién se articula, qué huesecillos, etc. Ahora viene esta parte. El cartílago lateral inferior tiene que formar parte de las alas de la nariz y de la parte del tabique de la nariz. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tiene tres partecitas. Una crura interna, una crura lateral y una crura intermedia, ¿vale? Son las tres regiones que aquí identificaríamos. La que ahorita me interesó bastante y que voy a recalcar más, siempre va a ser la crura interna. ¿Por qué? Porque fíjense, esto de aquí que voy a marcar y que ustedes pueden tocar fácilmente en su anatomía de la nariz, ¿vale? Es la crura interna. Tenemos izquierda y derecha, obviamente, porque son dos cartílagos los que vamos a tener. Y ahí formamos a esa famosa columela, ¿vale? Todo esto que puse aquí es columela. Y bueno, obviamente esta columela, después ¿con quién se relaciona? Dice aquí, pues lo que ya netamente es el tabique nasal. Dejaron aquí esta pequeña ventanita para ver que por atrás y por en medio estaríamos teniendo esta relación anatómica. Entonces, si nosotros buscamos netamente qué tipo de cartílago es el que forma ese tabique de la nariz en su parte más anterior, pues ya sabemos que va a ser la crura interna del cartílago lateral inferior de la nariz, ¿vale? ¿Sí está quedando bien claro esta situación? Sí. Por ahí se escuchó un audio un poquito bajito. No sé si alguien mencionó algo. No, ¿verdad? Creo que todo bien. No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, déjenme ponerles aquí tantito la imagen tridimensional, nada más para que nos volvamos a orientar un poquito más y que estemos dando las denominaciones completas. ¿Vale? Un segundito. Ahora bien, vamos a encontrar entonces a esos cartílagos alares mayores o cartílagos laterales inferiores de la nariz, ¿vale? Fíjense,
Este es el cartílago alar mayor o lateral inferior. De hecho, me gusta este programa de anatomía porque sí nos da los diferentes nombres que andamos necesitando y que coinciden muy bien con muchos libros de anatomía. Y fíjense, tiene varias porciones y lo podemos pues hasta dividir anatómicamente, valga la redundancia. ¿Vale? Está su crura lateral, que es la más prominente, es la que va a formar las alitas de la nariz. Hay una crura intermedia, que sería pues, parte de la punta nasal, pero la que me resulta interesante es esa crura interna. Si logran ver este piquito que está aquí, ¿vale? Esto que alcanzo a remarcar un poco con el mouse. Sí se ve el movimiento del mouse, ¿verdad? De repente, porque eso de repente no sé si se alcanza. Sí, doctor. Ah, ok, perfecto. Sí, excelente. Sí, es que hay veces en las que no se ven los movimientos que hago. Pero sí, aquí, entonces, para que se imaginen, esa columela que les decía que es parte del cartílago, del tabique de la nariz, como tal, como referencia de anatomía de superficie, está formada por esa crura interna del cartílago alar mayor, o que otro nombre reciba, cartílago lateral inferior. ¿Vale? Y bueno, el por qué recibió esa denominación también de cartílago alar mayor es porque existen los cartílagos alares menores, que ahorita les voy a poner en la imagen también a nivel bidimensional. De eso, ahorita permítanme cambiar tantito. Ahí está. En esta partecita estamos viendo que hay un montón de cartílagos accesorios, le dicen algunos, o cartílagos alares menores. Sí cambia un poquito también de su bibliografía, pero es eso, son cartílagos complementarios. De hecho, casi no los podemos notar como tal, son bastante pequeños en muchos casos, ¿vale? Y hasta están unos cartílagos sesamoideos, que de esos ahorita les voy a hablar. Hay una situación interesante por ahí que mencionar. Pero bien, esto es lo que principalmente aquí estaríamos identificando como parte de ese lóbulo de la nariz, ¿vale? Ya llevamos entonces 3 de las divisiones, 3 de las 4 divisiones que les decía de su cavidad nasal. Ahora ya viene el que es muy interesante, ¿vale? Y que tiene un montón de componentes, el tabique nasal y sus componentes. Bueno, fíjense todo aquí lo que podríamos encontrar digamos, huesos, cartílagos, hasta relaciones anatómicas, etcétera. Está súper interesante. Y ahorita sí me voy a pasar con más detalle a la imagen tridimensional para que no quede nada sin ser entendido. Porque fíjense, cuando sí, lamentablemente tenemos, no sé, un traumatismo craneofacial importante, de repente el que estemos viendo que existe todo este componente anatómico, pues nos involucra el saber que entonces una hemorragia nasal puede ser importante porque pues todas estas articulaciones, todas las relaciones, y aquí incluso de irrigación, etcétera, pues deben de tener mucho cuidado. Y claro, la reparación quirúrgica de todo esto requiere de un conocimiento anatómico muy importante. Hubo un poquito ahí de ruido, pero bueno, creo que ya se solucionó. Bien, comenzamos con entonces ya esta cuarta parte de la división de la cavidad nasal, ¿vale? Ya vimos bóveda ósea, bóveda cartilaginosa, su lóbulo y ahora por último el puro tabique nasal, ¿vale? Algunos componentes de este tabique nasal ya los fui mencionando, pero bien, vamos a recalcar todo esto. Fíjense, primero, crestas del tabique de los huesos nasales. ¿Esto cómo es? Bueno, ya les había explicado que los huesos nasales, bueno, aquí es como si lo estuviera dibujando de manera lateral a esos huesos nasales. Ya saben que vienen dos. Imagínense que generan un piquito hacia el centro, una pequeña cresta, perdón si digo una denominación muy coloquial aquí, pero pues bueno, sabemos que esta cresta es una saliente ósea de los dos huesos que se fusionaron, que generaron esa sinostosis. Allí en medio generan esta cresta del tabique de los huesos nasales, ¿vale? Y obviamente forman parte del tabique. Después viene la espina nasal del hueso frontal,
¿vale? Aquí ya sabemos que viene el hueso frontal y genera esa espinita que hace ratito les mencionaba, ¿vale? Todo esto va a ser hueso frontal, como lo quieran ver, ¿vale? En la parte superior genera una pequeña porción del tabique nasal, que de repente no se considera mucho, pero sabemos que sí es un gran punto de soporte. Ahora, después viene la lámina perpendicular del etmoides, ¿vale? Que más o menos nos estaríamos imaginando así, ¿vale? Esto es como dibujo en proyección lateral, perdón si está medio feo, pero es para irme orientando nada más aquí de manera sencilla, ¿vale? Entonces, esto es netamente parte ósea, ¿vale? Es parte hasta, digamos, de la cavidad ósea, de la cavidad nasal, y esa lámina perpendicular del etmoides sí abarca una porción muy importante del tabique nasal. Ahorita lo vamos a recuperar con la imagen. Después, por acá abajo y en posición posterior está el vómer. Es un hueso aislado, es parte de la continuación de esta lámina perpendicular del etmoides. Se está articulando aquí en esta parte posterior y hacia abajo. Y ahorita también lo vamos a ver en una imagen para que quede más claro a nivel tridimensional. Ahora, después viene una región interesante. El hueso esfenoides, que ustedes conocerán de manera importante, yo creo desde anatomía básica, que en la base del cráneo tenemos a ese hueso esfenoides que sirve como sitio para alojar hasta la hipófisis y que pues tiene una forma como de vampirito, tiene unas alas mayores y menores, etcétera. Y imagínense que en esa base del cráneo de repente se emite un pequeño piquito de ese esfenoides, aquí lo voy a remarcar mucho, como por acá, que le va a dar parte de la constitución, fíjense, en parte posterior y superior a este tabique nasal, ¿vale? Es una pequeña cresta esfenoidal, pero sí hay que considerarla, ¿vale? Aunque sea mínimo cualquier punto de esta referencia de tabique nasal, hay que mencionarlo. Y bueno, entonces el esfenoides funcionó para poner parte del tabique nasal. Después, ¿qué otro hueso también va a formar parte del tabique? Pues existe de los huesos palatinos una cresta nasal de ese hueso palatino, y ahorita también la vamos a ver, y es, digamos, en esta parte como también posterior, ¿vale? Pues digamos, generalmente los palatinos están como que más hacia los lados, sabemos, pero emitieron hacia la línea media una pequeña parceta del tabique nasal, ¿vale? Ahora, existe además una cresta nasal del maxilar superior. Después de formar un poquito de la órbita, ¿vale? Este hueso maxilar también da una pequeña porcioncita de, pues, este tabique nasal. Ahorita aquí se ve un cacho mocho, bueno, aquí incompleto de este tabique nasal, que lo vamos a completar con esto, ¿vale? El cartílago cuadrangular. Este sí es uno de los que más notamos desde pues, una palpación que podríamos tener aquí de manera sencilla, incluso sobre nosotros. Bueno, ahorita no se anden toqueteando mucho ahí la nariz, ¿vale? Que vayan a tener las manos sucias y después se enfermen de algo. Pero bueno, sabemos que es muy fácil identificar este cartílago cuadrangular o cartílago del tabique nasal. Tiene estas dos alternativas de nombre. Pero bueno, así ya estamos tratando de completar con más detalle este tabique nasal. Después del tabique, bueno, de este cartílago cuadrangular, ¿qué encontramos? Un tabique membranoso, les decía, ¿vale? Y después la columela, ¿vale? Y ahora sí, esos son los componentes totales del tabique nasal. No sé si haya quedado alguna duda de estos componentes o la descripción así en general. ¿Todo bien, bien, bien? Todo bien, doctor. Sí, todo bien. Todo bien. Ok, excelente. Ahorita lo vamos a ver en la proyección tridimensional para que se vea mejor, ¿vale? No se preocupen. Primero les pongo mejor la imagen bidimensional, ¿vale? Esta yo creo que sirve bastante. Y vale, aquí vamos a ir identificando desde el inicio todo lo que habíamos mencionado. Aquí está el hueso frontal, ya sabemos. Hasta, de hecho, qué bonita imagen, se alcanza a ver su seno paranasal frontal, ¿vale? El seno frontal. Después vamos a ver que tiene una importancia anatómica, funcional
y hasta, digamos, después patológica e interesante, ¿vale? De hecho, una sinusitis frontal puede ser una emergencia médica muy importante, hay que tenerle mucho cuidado, ¿vale? Un día un paciente que les llegue con un dolor de cabeza súper importante y que al hacer anatomía palpatoria aquí de este seno frontal se encuentra en dolor, hay que tener cuidado. Pero bien, este hueso frontal entonces ya sabemos que emite una pequeña apófisis, ¿vale? Este piquito, digamos, yo aquí este triangulito que voy a dejar aquí sería lo que sí forma parte del tabique nasal, ¿vale? Esta apófisis del hueso frontal. Apófisis nasal del hueso frontal sería su nombre completo, ¿vale? Ahora, el número 3, que viene aquí para esta imagen, serían las crestas mediales de los huesos nasales, ¿vale? Y que también forman parte de este tabique nasal. De hecho, pues ese triangulito ahí que queda formado para esta imagen bidimensional, pues queda como tal para ese tabique, ¿vale? Ahora, el número 2, ¿qué es? Corresponde a la lámina perpendicular del etmoides, ¿vale? Que sabemos de todas las porciones del etmoides, pues después de su lámina cribosa del etmoides, vendría esta lámina como tal, es parte fundamental del tabique en la región un tanto anterior, medial y posterior, y claro, central de este tabique nasal. Ahora, el número 4, ¿qué es? Es el vómer. Es un hueso prácticamente, quizá podríamos mencionar aislado, pero que se articula de manera muy importante con esta lámina perpendicular del etmoides, ¿vale? Después se tiene que articular con los huesos palatinos por aquí abajito. Fíjense, este número 5 precisamente es el hueso palatino y deja un pequeño piquito, ¿vale? Por su parte medial para formar ese tabique nasal. Entonces, por eso es que sí había que mencionar este hueso palatino para formar el tabique nasal. Ahora, el número 6 es el maxilar superior que está emitiendo también en su parte media un poquito de la región de este tabique nasal, ¿vale? Bueno, nos menciona que la espina nasal anterior y esta parte prominente medial del maxilar superior estarían formando parte de este tabique nasal, ¿vale? Y es entonces esto rama del maxilar superior. Después pasamos al número 8, que es el cartílago cuadrangular, que es la parte más prominente, más anterior, etcétera, de este tabique nasal. Y claro, ya después aquí nos faltarían las otras relaciones cartilaginosas que aquí no mencionaron. Por ejemplo, estaría primero el tabique membranoso, después la crura interna que forma la columela, y así se acaba este tabique nasal, ¿vale? En esta proyección bidimensional, ¿alguna duda? No, doctor. Todo bien. Todo bien. Ok, perfectísimo. Bueno, entonces voy a pasar aquí al dibujo tridimensional, ¿vale? Permítanme tantito. Ahí está. Vamos a ir identificando estos diferentes componentes del tabique nasal, ¿vale? Bien, en esta proyección nueva vamos a empezar a notar estos detalles. Fíjense, de hecho yo creo que le voy a ampliar mejor la imagen para que se vea más claro esto. Ahí está, sin ver los nombres vamos a tratar de identificar. Este cartílago, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo creen que se llame? Que forma parte del tabique. ¿Cuadrangular? Claro que sí, el cartílago cuadrangular o cartílago del tabique nasal. Este hueso que estoy marcando, fíjense, ahí está de color azulito, ¿vale? ¿Qué es? Eso, muy bien. La lámina perpendicular ¿de qué hueso? ¿Etmoides? Del etmoides, excelente, ¿vale? Acuérdense, está en una parte medial, un tanto posterior de este tabique nasal, ¿vale? Y ahí se está identificando.
Ahora, aquí un poquito oculto detrás de estos cornetes, que después vamos a analizar con más detalle, en una parte inferior, posterior de este tabique nasal, encontramos un hueso grande, un tanto aislado, ¿vale? Aquí le estoy dando varios giros para que se alcance a notar más. Ese hueso, ¿cómo le llamamos? Es el Boomer. Vomer, claro que sí, por ahí lo escuché. Muy, muy bien. Ese es el vomer. Ahora, aquí para identificar lo del hueso palatino, sí vamos a tener un poquito de complicación porque, pues bueno, necesitaríamos quitar varias estructuras, pero aquí netamente lo estoy marcando. Espero que se alcance a ver bien. Miren, este es el hueso palatino, están todos de acuerdo, ¿verdad? Después del hueso maxilar nos articulamos con los huesos palatinos, que sabemos que sirven para la inserción de músculos pterigoideos y un montón de situaciones musculares muy interesantes ahí para la cavidad oral. Pero bien, en este hueso palatino estamos encontrando en su parte medial, ¿vale? Esta pequeña como cresta, si lo logran ver, y que ahora ya nos ayuda para formar también una partecita de ese tabique nasal. ¿Sí se alcanzó a notar bien esta partecita? Ok, perfecto. Ahora bien, de aquí, pues bueno, esos son, digamos, de los huesos principales que forman el tabique nasal, los hallazgos que estaremos teniendo. ¿Esto qué es? Es una parte del maxilar superior, ¿vale? Aquí lo estaríamos identificando en su borde medial y anterior. También formaríamos una pequeña parte, una pequeña cresta, ¿vale? O apófisis del tabique nasal, ¿vale? Aquí está también parte de los huesos palatinos, etcétera, en su parte medial. Bueno, tenemos paladar duro, en este caso, y que también genera una cresta medial para el tabique nasal. Entonces, no sé si hasta aquí quede alguna duda sobre estos hallazgos anatómicos. ¿Todo quedó bien ilustrado? Sí, todo bien. Vamos bien. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Sí, sí les está sirviendo esta revisión tridimensional, aunque sea un poquito, estas imágenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Es que de repente no sé si haya mucho desfase o algo así. Yo sé que de repente pues sí hay un poquito como de retraso, pero en general sí se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Pues bueno, entonces esa es la parte de la revisión del tabique nasal. Déjenme regresar a la presentación un segundito. Bueno, ahora, para la parte de los músculos de la nariz, yo aquí les voy a hacer mención de los más importantes. Realmente con esta imagen bidimensional yo creo que es más que suficiente estar dando las mayores denominaciones, o si quieren también nos pasamos tantito a la parte tridimensional, pero realmente no es tan complicada. No se preocupen por sus sitios de inserción y fijación de cada uno de estos músculos, ¿vale? Simplemente con que estemos viendo su relación anatómica, su ubicación en general, ¿vale? No es tan complicado. Primero, un músculo que ya habíamos mencionado desde el inicio, el músculo procerus o prócer, ¿vale? Con acento en la O, si lo escriben así solito, está fijándose desde una parte anterior del hueso frontal hacia la superficie también anterior de los huesos nasales, ¿vale? Y es un músculo muy importante que pues ayuda a la gesticulación, un poquito también hasta pues para permitir ciertos movimientos de adaptación de la nariz, para permitir la inspiración, etcétera. Pero bueno, eso lo podríamos notar en algunos pacientes que tienen dificultad respiratoria, el movimiento de este músculo prócerus. Ahora, de aquí, que está por acá, no se preocupen por aprendérselo, ¿vale? Es una denominación complementaria. Este otro que sí, los que les puse estrellitas son los que me interesaría más que los vayan identificando. Por ejemplo, el músculo transverso de la nariz
Se supone que tiene como que varias ramas, ¿vale? Que, bueno, para algunos libros les llaman precisamente rama transversa del músculo lateral de la nariz, que sería todo este triangulito que estoy marcando aquí, y tiene ahora aquí hasta abajo un fascículo posterior de ese músculo lateral, ¿vale? Este músculo que está a los lados de la nariz sería como considerado también un fascículo de este mismo, de esta porción muscular, y sirve como dilatador de la nariz. Entonces pueden encontrarle dos nombres, ¿vale? Pero realmente es sencillo ubicarlo. Ahora, quitando esos músculos de ahí, viene uno interesante, que es el músculo elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Fíjense, aquí se alcanza a ver que este músculo llega hasta el labio superior y da una pequeña rama, como por acá, para elevar la nariz y para elevar al labio al mismo tiempo. Entonces, su nombre es muy sencillo de considerar: músculo elevador común del labio superior y del ala de la nariz, ¿vale? Ahora, ya de ahí, el último complemento es un músculo dilatador y fascículo anterior del mismo músculo lateral que les había mencionado por acá, ¿vale? Que pues sirve también un poquito para mover esa parte anterior de la nariz, que como les mencionaba, no todos los pacientes quizás desarrollen una capacidad de dar esa movilidad autónoma o voluntaria bien definida de estos músculos, pero bien, aquí sería parte de su conformación, ¿vale? ¿Dudas de la musculatura? No, Bien, perfecto. Ahora, de la irrigación vamos a manejarla en sus aspectos específicos, ¿vale? De quién vamos a generar ramas, de qué arterias principales, aquí craneofaciales, vamos a llevar irrigación después a la superficie nasal y a la cavidad nasal. Ahorita vamos a ir viendo estas denominaciones. Primero, de la irrigación principal que tenemos para la nariz y para su parte tanto anterior como posterior, debemos de partir desde la carótida externa para emitir dos arterias principales que después van a dar ramos nasales. Fíjense bien, de la carótida externa vamos a formar la arteria facial, y que esta precisamente va a dar irrigación a la parte anterior o regiones anteriores de la nariz, mientras que las que sean ramas de la maxilar interna, esto va hacia la parte posterior. Ahorita, de hecho, en la proyección tridimensional les voy a poner un poquito la maxilar interna para irla ubicando. Bien, entonces, esto es lo que le da la principal irrigación, ¿vale? Ramas de la carótida externa, ¿vale? Después viene la arteria facial, luego la maxilar interna, y todo esto nos va a dar ramos de irrigación, que ahorita les voy a mencionar cuál va a ser el más importante para nuestra cavidad nasal. De ahí, pues podríamos mencionar un complemento, aunque un tanto pequeño, de irrigación, generado por la carótida interna con una rama de la arteria oftálmica, ¿vale? Derivada entonces de esa carótida interna, saco la oftálmica y de ahí pongo algunos pequeños ramos nasales que, pues bueno, generalmente van para una parte posterior de la cavidad nasal. Fíjense bien, les voy a poner la siguiente imagen para tratar de ilustrar mejor estos detalles. Primero, la arteria maxilar interna, eso aquí habría que ir también aclarando para este dibujo. Esto pues es parte del dibujo de Lippert, de la anatomía de irrigación para todo el cuerpo. Es bastante didáctico, nos va a ayudar para orientarnos mejor, ¿vale? Pues en su parte de la arteria maxilar interna, por el otro lado sería la externa, que da irrigación hasta los músculos temporales y cosas así. Pues bueno, fíjense cómo va a ir dando su recorrido, va a irrigar maxilar, mandíbula y cosas así, faringe, pero lo que nos interesa es esto. Derivado de la arteria maxilar interna,
genera una arteria conocida como arteria esfenopalatina, que netamente es la que ya va a dar irrigación a las partes posteriores de la nariz, como les mencionaba, ¿vale? Todo lo que sea prácticamente parte posterior de lo que estamos estudiando de ahorita de la cavidad nasal, fue irrigado por la arteria esfenopalatina, que esta es rama a su vez ¿de quién? De la arteria maxilar interna, ¿vale? Y entonces, estos ramos que estoy generando por aquí, que dicen arterias nasales posteriores laterales y arterias septales posteriores, de esos nombres no se preocupen de aprendérselos, ¿vale? Lo que me interesa es precisamente que sepan que la arteria esfenopalatina es una rama de la arteria maxilar interna, ¿vale? Y que generalmente su irrigación que le está dando a la cavidad nasal es hacia su parte posterior. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Todo bien, perfecto. Ahora, nos dice aquí que otra rama de la arteria carótida externa, que va a ser muy importante para la irrigación de cara, por ejemplo, es la arteria facial. Y de esta arteria facial también vamos a emitir una irrigación hacia la cavidad nasal, pero ¿hacia qué parte? Ah, pues fíjense, vamos siguiendo este caminito, ¿vale? Por acá, y encontramos una rama lateral nasal, que bueno, pues debe de ser hacia la parte anterior de la nariz, ¿vale? Y una rama del septo nasal, ¿vale? También, más o menos, involucrando irrigación de la parte anterior de esa cavidad nasal. Obviamente, pues por aquí alcanzamos a irrigar también al labio superior y cosas así, como ramas de esta arteria facial. De aquí no se preocupen por alguna arteria así muy específica para esta parte anterior de la cavidad nasal, ¿vale? Son ramos pequeñitos. La que más me interesa es esa arteria esfenopalatina, que la tengan bien entendida. Déjenme salir tantito aquí para poner la imagen tridimensional, nada más para ilustrar esa arteria esfenopalatina. Un segundito. Aquí estamos. Fíjense, entonces, en una parte precisamente posterior de la cavidad nasal, de hecho, aquí mejor ahora pongo las anotaciones para que se vea bien. Esta es la arteria esfenopalatina, fíjense cómo viene desde un recorrido de posterior a anterior, ¿vale? Y que, pues, obviamente, como su nombre lo dice, pues va a dar un poquito de irrigación al esfenoides, va a irse hacia la parte de los palatinos, pero lo que más nos va a interesar es que después va a penetrar, ¿vale? Para dar irrigación al tabique nasal en su parte posterior, va a irse hacia estas regiones de, pues, de la parte de la mucosa nasal, etcétera. Y esta es una rama entonces muy importante de ¿quién? De la arteria maxilar interna, ¿vale? Que obviamente ya no puse aquí completa la arteria maxilar interna porque pues es un tanto compleja. Aquí, por ejemplo, hasta la veríamos como por acá en la parte más externa de estos huesos del cráneo, pues dando irrigación al temporal y cosas así. Ahorita esa parte no nos interesa, sino su rama interna únicamente, y de esta rama esfenopalatina, y así vamos a dar una irrigación muy importante a la cavidad nasal. Muy bien. Voy a regresar a la presentación. Ahora, sobre el drenaje venoso, realmente, pues, no se preocupen tanto, simplemente hay que entender este drenaje venoso, que es, pues, correspondiente a, digamos, recibir los mismos nombres que acompañaban a las arterias. Y ahora, por ejemplo, vamos a drenar de la siguiente manera. De la vena facial vamos a llevar toda esa irrigación que venía de la nariz, ¿vale? Y que va a ser tributaria hacia esa vena facial, después hacia el tronco tirolinguofacial, ¿vale? Aquí para dar ese caminito que correspondería para el drenaje venoso. De la maxilar interna, en cambio,
nosotros vamos a drenar hacia los plexos pterigoideos, obviamente por la relación anatómica, ¿vale? Pues ahí, como vimos, en los huesos palatinos, que los tenemos muy cerquita, ¿vale? Por eso había que ver esa imagen tridimensional, y también hacia unos plexos alveolares, que pues sabemos que son los que van hacia los dientes. Bueno, ahí podemos aprovechar para el drenaje venoso de la nariz, ¿vale? Dado por la vena maxilar interna. Bueno, después de las venas oftálmicas, que les decía que son las más pequeñas y complementarias por aquí, esas drenan hacia el seno cavernoso. Obviamente porque hasta decíamos, esta arteria oftálmica hace ratito, es una rama de la carótida interna, entonces eso se va a relacionar ya directamente con cráneo, encéfalo, etcétera, y vean hasta dónde fue a drenar esto, hacia el seno cavernoso del cráneo. Entonces, pues bueno, tenía que tener lógica que aquí estemos dando este drenaje venoso, ¿vale? Por lo cual, pues sí, netamente hasta estaríamos entendiendo que una infección en estos sitios, por ejemplo en la parte posterior de la nariz, una destrucción de la conformación anatómica de todo este tabique nasal en su parte posterior, etcétera, pues nos podría dar problemas importantes, ¿vale? Pues por sus relaciones nerviosas, por sus relaciones aquí del drenaje venoso en esta parte, etcétera. Es de mucho cuidado siempre cualquier traumatismo craneofacial o cualquier infección por esta zona. Hay que tenerle mucho cuidado precisamente por estos drenajes. Ahora bien, de la parte de la inervación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues en primer lugar, vamos a dividir como inervación sensitiva y la otra como inervación visceral, para denominar qué es lo que vamos a encontrar aquí en la nariz. Pues la parte sensitiva, pues netamente de sentir presión, calor, dolor, etcétera, pues la vamos a generar gracias al nervio trigémino, pero únicamente con 2 de sus ramas del nervio trigémino. Ustedes ya saben que es muy fácil saber las ramas principales anteriores del nervio trigémino, ¿vale? Que existe en la parte superior una rama oftálmica, después le sigue una rama maxilar superior, y estas 2 son las que nos interesan para la inervación sensitiva de la cavidad nasal, ¿vale? La que dejamos de lado, ¿cuál es? Pues la rama maxilar inferior, ¿vale? O mandibular, si le quieren decir, pues como muchos de los libros así lo denominan. Entonces, este nervio trigémino, ¿vale? Es muy importante para esa parte sensitiva de la nariz, desde la anatomía de superficie hacia parte del tabique nasal, todo eso que genere presión, tacto, dolor, etcétera, es dado por este nervio trigémino. ¿Sí está quedando bien claro? Sí. Ok. Ahora entonces, la inervación visceral por su parte, pues se genera por el nervio olfatorio, ¿vale? Como parte de los nervios craneales. Bueno, pues ahorita el quinto nervio craneal del trigémino, eso fue para inervación sensitiva. En cambio, el nervio olfatorio, va a descender a través de la lámina cribosa del etmoides, ¿vale? O lámina cribiforme, como le quieran decir, y se distribuye en la membrana mucosa que recubre, fíjense, esto es muy importante, la parte superior del cornete superior, valga la redundancia, y la porción correspondiente del tabique. Nada más llega hasta ahí, fíjense. Entonces, nuestra parte de la olfacción tiene esas relaciones anatómicas, o su ubicación anatómica sería hasta donde llegue el cornete superior, ¿vale? Que son las partes laterales de nuestra cavidad nasal. Ahorita ya iremos a ver ese nuevo tema, ¿vale? Y ahí con ese cornete superior vamos a encontrar las ramas del nervio olfatorio para captar esos estímulos químicos que ya después van a llegar por el nervio olfatorio para dar la interpretación de los olores. Pero bueno, después también una parte medial debe de ser aquí correspondiente para darle esta inervación. Una parte del tabique en su región superior y pues a un ladito del cornete superior, pues es lo que vamos a tener para esta inervación visceral. O sea, es una parte muy pequeña realmente, pero pues es fundamental conocerla, porque cualquier manipulación por este sitio, no sé, o que tengan también un traumatismo bastante importante en esta región, puede afectar esta inervación visceral, ¿vale? Entonces,
también de repente hay que mencionarle al paciente que tenga mucho cuidado. A veces utilizan ciertos sprays nasales para limpieza, para alergias, etcétera, y tienen que saber cómo aplicárselos. No se los pueden poner acostados y que pues se les vaya precisamente hacia esta parte del cornete superior. Pueden generar después una contaminación y obviamente problemas importantes. Entonces, también la aplicación de estos sprays nasales, ya sea que tengan medicamento o sea pura sal de mar, ¿vale? Que después pues, son bastante famosos, el Esterimar, por ejemplo. Deberemos de tener este cuidado por las relaciones anatómicas, ¿vale? Hay que explicarle bien que estos sprays se colocan hacia las caras laterales de cada superficie de la cavidad nasal, ¿vale? Como yendo hacia los cornetes y no yendo hacia arriba directamente, ¿vale? Porque encontraríamos estas relaciones anatómicas. ¿Sí está quedando bien claro todo esto entonces? Sí, sí, doctor. Ok, perfectísimo. Bueno, pues entonces con esos detalles estaríamos acabando la anatomía de nariz, cavidad nasal, tabique, etcétera. Si se fijaron, pues hay mucho que mencionar y todavía hay algunos aspectos que podríamos ahí complementar, pero yo creo que de aquí pues es de lo más importante que estaríamos conociendo, ¿vale? Pues si quieren, vamos a un pequeño receso, no sé si les parezca, para que ahorita pues tengamos un poquito de relajación. No sé si tengan alguna duda antes de que vayamos a receso. ¿Todo bien? Vamos Todo bien. bien. Todo bien, doctor. Ok, excelente. ¿A qué hora regresaríamos de receso, doctor? Sí, permítame un segundito, voy a salir de la presentación. Sí. Listo. Pues ahorita son 11:25, 11:26 ya, más o menos. Si gustan, nos vemos a las 12, ¿vale? Para que sigamos con la clase de cornetes, senos paranasales, etcétera. Y si nos da tiempecito, vemos ya lo de faringe, que, bueno, más o menos con eso acordé que iríamos revisando hoy con el doctor Cepeda para que, pues, no nos vayamos atrasando. Aunque, bueno, de repente, cornetes, si se prolonga un poquito ahí la situación, yo ahí les voy diciendo, la verdad tenemos buen tiempecito, ¿vale? Y cualquier cosa, pues si no, ya saben, yo les apoyo. Bien, entonces, si no hay alguna duda o cualquier cosa, nos vemos a las 12, ¿les parece? Sí, Sí, gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Ahorita nos vemos, ¿vale? Descansen un ratito. Voy para allá arriba. Agradecemos su brillante